Acá, solo cortito, nada más que decir que lo que dijo el padre Berríos colinda y rima absolutamente con lo que hoy sigue diciendo el nuevo Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si eso le molesta a algunos, bueno, que vayan al mandamás entonces. Pero encuentro que él, digamos, ha hablado con la verdad. Sí, lo que hace Felipe Berríos, yo lo decía en la introducción de la nota, es que habitualmente provoca. Felipe Berríos, yo por lo menos es uno de los primeros sacerdotes que escuché que había que entregarle preservativo a las parejas porque así de alguna manera hacías un control de las enfermedades como el SIDA y también el control de la natalidad. Abuso de la realidad. El cura Felipe Berríos es parte de la Iglesia Católica. Yo he escuchado y he leído cartas al director de los diarios, en fin, y declaraciones en distintos medios de comunicación de tanto del arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, como del obispo de San Bernardo, Monseñor González, que es del Opus Dei. Y bueno, lo que dice Felipe Berríos también, como decía Salfate, es parte de la Iglesia. Y la Iglesia Católica no solamente son los católicos, sino que también es la jerarquía de la Iglesia y quienes también no lo son y que de alguna manera en algún momento fueron católicos y no se sienten representados. Y lo que eventualmente pueden volver a hacerlo. Pero ¿qué es lo que finalmente molesta de las declaraciones del padre Felipe Berríos? Que yo también tengo el gusto de conocer hace muchísimos años y la verdad es que me parece que es un sacerdote que está muy de acuerdo con la realidad del país, con lo que está pasando. No es ajeno, no vive en una cúpula, no está en otra parte, sino que está viviendo el día a día, la cotidianidad y no es que de los fieles. No es que acomode el discurso. Básicamente, uno, la crítica que hace a los colegios católicos, a la educación católica, a que no debería ser pagado, efectivamente, ahí está. ¿Se me lo puede repetir, señor director, por favor, la primera parte? Se lo agradecería. Que básicamente la crítica es decir, somos los primeros en discriminar. Los colegios católicos no deberían ser excluyentes, deben ser abiertos a todos, a niños sin dinero, con papás separados, que es un tema y lo sabemos todos los que tenemos amigos o somos separados, o a quienes tengan otra creencia. Se han puesto el acento en defender la libertad de la educación, pero no se ha puesto el acento en la libertad de... Señor director, ¿me puede cambiar, por favor? Gracias. Bueno, hasta ahí nomás, la libertad, eso era. Pero básicamente esto de poner a mi hijo donde yo quiera, eso hoy no es así. La Iglesia discrimina y la prueba de la blancura es, como dijo el Papa, ya viene. Se refiere al Papa Francisco, por supuesto, que la Iglesia debe ser de los pobres y no lo está haciendo. Los pobres son visitas, son motivo de caridad. Como una Yo creo que acá estas dos palos que le pega. Uno, a los colegios católicos, que son colegios importantes en nuestro país, que si tú eres separado, bueno, de alguna manera se empieza a complicar, a pesar de que tu hijo haya dado un excelente examen, el tema de poder incorporarte a un colegio que no le gusta a los papás. Pero separados. ¿sabes qué? Yo hasta entiendo, no comparto y el tema de los pobres, ojo, mira, el tema de los pobres de verlo con una mirada de caridad y no como un prójimo, como normal, no, que la Iglesia es de ellos y que finalmente los que tienen más tenemos que trabajar por los que tienen menos. Claro. Aldo. En ese sentido, yo creo que estamos totalmente equivocados en torno a Felipe Berríos. Yo creo que el padre, Felipe Berríos, es un gran conservador y los revolucionarios son los otros, los de la cúpula. Porque Berríos vuelve al origen. Obvio. Cristo no andaba en oropeles ni necesitó incienso para predicar su mensaje por Galilea. Se rodeó de pobres, de ladrones, con él se fue al reino de los cielos. Tú estarás hoy día conmigo al lado del Padre, le dijo al buen ladrón. Se rodeó de prostitutas. Es decir, ¿qué hace Cristo? Está con los humildes, está con los que sufren, está con los que con los más desposeídos de la sociedad. ¿Y qué hace Berríos? Y que no se fija el origen. No se fija el origen. ¿Y qué hace Berríos? Berríos vuelve al origen. En ese sentido, Berríos conservador. Y los que revolucionan son los que crean normas como la cúpula. Fue el mismo Cristo el que dijo, es mucho más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un millonario entre al cielo. En ese sentido, Berríos es un gran conservador, porque vuelve a los orígenes del catolicismo. Yo soy católico, apostólico y romano. Y en ese sentido, siento que mi iglesia, mi Santa Madre Iglesia, se ha apartado de la enseñanza del Maestro. Y Berríos, ¿qué es lo que hace? Nos devuelve aquello. Por lo tanto, Berríos es gran conservador y los revolucionarios, lo que han venido a cambiar la enseñanza de Cristo, es la cúpula que se rodea de incienso. Lo que hace Felipe Berríos, de alguna manera también es un zamarreo potente, ¿no es verdad? Porque al final del día, el palo que le pega a Felipe Berríos ni siquiera es a los católicos que hacemos iglesia, digamos, los fieles, los laicos, sino que el palo que pega fundamentalmente es a la cúpula de la Iglesia Católica que se transformó en algún momento en intocable gracias a nosotros, a los laicos, que les dimos cierta categoría por sobre el resto. Ahora, lo que hace también Felipe Berríos, y aquí me voy a salir un poquito de la discusión, pero también es interesante decirlo, es un vómito de una manera en que los jesuitas le pasan la cuenta, y le pasan la cuenta a otras congregaciones religiosas que durante muchísimo tiempo
los pisotearon a los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran los reaccionarios, porque los jesuitas eran los revolucionarios. Perdón, lo más importante, los que traían la cultura a los lugares más apartados y que la gente la educaba para poder decidir y pensar correctamente. Exactamente. Entonces, lo que pasa acá... Con la película de la misión. Claro, y lo que... Exactamente, como la película de la misión. Y lo que pasa, por ejemplo, con el padre Fernando Karadima es justamente eso. Encarna a una iglesia elitista. Encarna a una iglesia en que si tú pertenecías a la iglesia del Bosque, tú eras de un nivel socioeconómico por sobre el resto. Porque tanto así que Fernando Karadima y su iglesia del Bosque, y tal como se ha reafirmado, y lo dijo Hamilton, lo dijeron los denunciantes del caso Karadima, y es efectivo, bueno, varios obispos de la iglesia católica que actualmente están en la conferencia episcopal salieron justamente de la parroquia del Bosque. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa injerencia y significa poder. Sí, claro. Y el poder en una institución como la Iglesia Católica es muy fuerte. Yo te puedo decir algo, yo en los años 90 participaba de la Iglesia del Bosque y te puedo decir que efectivamente eran como seres superiores. Eran como una estigma de estos cabros que eran los acólitos que seguían acá, que eran como seres mejores que uno que iba ahí a misa nomás y que sobre todo que mejor esa iglesia que otra. Y que eran como los hombres, porque las mujeres eran una segunda instancia. Las mujeres siempre en la iglesia hemos sido en una segunda instancia. Pero no hay que generalizar tanto en los colegios católicos. De hecho, yo soy ex salesiano y mi hija está en colegios católicos y estando separado fue bien recibido. Entonces, no hay que generalizar que todos los colegios católicos por cierto, pero la crítica que hace Felipe Berrío es a la iglesia elitista. Y a ciertos, por cierto, colegios que están asociados a ciertas congregaciones. El Colegio San Ignacio durante muchísimo tiempo, ustedes pueden decir, también lo fue. Sí, claro, pero había ciertos mecanismos. De hecho, en el Colegio San Ignacio tú puedes pagar dependiendo tu nivel de ingreso. Yo pago dependiendo de mi nivel de ingreso y aquí yo no estoy haciendo una alabanza ni una oda a los jesuitas. Claro. Pero hay distintos colegios y hay distintas congregaciones y hay distintas maneras en que tú de alguna manera presentas o buscas ser parte de un colegio católico. Por ejemplo, claro, porque tú dices, bueno, muchos católicos dicen, bueno, pero si esta persona no es católica, ¿para qué quiere poner acá a su hijo en el colegio? Bueno, es que a lo mejor lo quiere poner en ese colegio porque primero, en algún momento se siente católico y tiene todo el derecho a estar en ese colegio porque siente... Y el colegio le dice que no. Y fíjate que el colegio le cierra la puerta en la cara y le dice no. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tú estás separada de tu marido, no estás casada con tu marido, por lo tanto tu hija o tu hijo no puede ingresar al colegio. Y esa es la crítica que hace Felipe. Yo también entiendo el punto de Francisco, que es básicamente cuando uno generaliza, mete a todos en el mismo saco. Sí, claro. Y eso hay que tener cuidado y eso es lo que provocó molestia y por eso el superior de los jesuitas en Chile finalmente le manda una carta al monseñor Esati diciendo esto es tremendamente verdadero, pero generalizar nunca es bueno. Pero existe